Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo el versículo 9 primero. Dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos al versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Hay un punto en nuestras vidas, hay tiempos en que es necesario evaluar los propósitos que tenemos en la vida. Y si nosotros nos hiciéramos la pregunta, o Dios nos hiciera la pregunta que le está haciendo Elías: ¿qué haces aquí? Yo creo que tendríamos que escudriñar muy bien, ¿no?, nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestro andar. Pero hay una pregunta aquí que se le está haciendo al profeta: ¿qué haces aquí? Y yo creo que en nuestras vidas hay diferentes tiempos. En los días de Elías, los tiempos en que se vivía, pues no eran muy diferentes a los que vivimos en este tiempo. Elías había sido llamado y tenía un propósito de volver a una nación que vivía bajo un régimen teocrático. El propósito que tenía era devolverlo nuevamente a Dios. Los tiempos en que vivía Elías, él tenía el propósito, la misión, el celo, vamos a decirle, tenía un nacionalismo Elías tan tremendo porque conocía los propósitos de Dios para la nación. Tenía un celo, dice él tenía un deseo fuerte de que toda la nación se volviera a Dios y evitar todas las situaciones que estaban viviendo y las cosas terribles que se avecinaban. Era el deseo en el corazón de Elías. Él tenía el propósito de que el pueblo se volviera a Dios. Y en el pueblo había una apostasía tremenda, una idolatría tremenda tenía Israel en aquel tiempo. Estaban bajo el reinado de Acab y Jezabel. Y Jezabel era una mujer que practicaba hechicería, era una mujer que había establecido el culto a Baal, era una mujer que era tremenda y toda la nación estaba en pos de Baal, la mayoría. Y el nacionalismo de Elías, él quería que la nación se volviera. Pero nos encontramos en esta etapa donde hay una pregunta que se le está haciendo a Elías: ¿qué haces aquí? No sé si usted en la vida en algún punto se ha preguntado, ahí donde usted está sentado, pregúntese: ¿qué hace usted aquí? Usted sale de este lugar y va a hacer sus actividades, pero puede hacer un alto en sus actividades y volverse a preguntar: ¿qué haces tú aquí? ¿Me explico? De tal manera que tenemos que reflexionar. ¿Qué le responderíamos nosotros a Dios si nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Elías? ¿Qué le diríamos nosotros? Yo creo que en la vida es necesario evaluar nuestros propósitos, ya que son los que nos permiten tomar el rumbo de nuestras vidas. Y en esta ocasión, Elías estaba atravesando una crisis. Cuando evaluamos nuestros propósitos, pues yo creo que es muy notorio, muy palpable, porque cuando nuestros propósitos están enfocados y hay un rumbo, hay una pasión por lo que queremos lograr y lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Cuando hay propósitos buenos o propósitos malos, generan pasión. Solo que cuando los propósitos son equivocados o cuando los propósitos se acaban, entonces hay un vacío, entonces hay un tedio, entonces nos perdemos. Y lo que genera muchas ocasiones perder propósitos o tenerlos desviados es que pues de pronto se acaba la ilusión, se acaban los sueños y ya no tenemos más propósitos. Cuando alguien está por ahí, se jubila y carece de propósitos, muchos entran en una depresión. Cuando logra un objetivo, después ya no hay otras cumbres que conquistar más allá, también mucha gente entra en una depresión y dice: ¿ahora qué? Se dice de Alejandro Magno, dice que él murió con una tristeza porque no había más mundos que conquistar. Es lo que se dice de este gran conquistador. Así es que los propósitos en nuestras vidas tenemos que evaluarnos. Hay un punto en que tenemos que evaluar cuál es el propósito y hacernos la pregunta: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta pregunta nos amonesta a evaluarnos sobre nuestra condición, la condición de cada uno de nosotros. Esta pregunta nos amonesta a ver el momento que vivimos, la manera en que lo estamos haciendo. ¿Qué haces aquí? Veamos algunas razones que nos ubican en la relación con esta pregunta, en relación a esta pregunta: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué era lo que estaba pasando con el profeta? La pregunta tiene un trasfondo más allá. Las razones por las que tenemos que evaluar y tenemos que contestar esta pregunta siempre tienen que ver con aquellas cosas que primero que no entendemos. Nosotros tenemos un entendimiento de Dios, pero cuando no entendemos bien las cosas siempre nos afectan y la pregunta surge: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué era lo que pasaba con Elías? Elías estaba acostumbrado a conocer a Dios en todas las cosas buenas y en todas las cosas que sucedían favorables. Cuando Dios le habla a Elías, cuando aparece él en el escenario bíblico, hay una palabra que Dios le da y Elías se levanta y dice: por mi palabra, dice, no va a llover. Y eso es una cosa fuerte lo que él está diciendo. Se habla de Elías tisbita. Y cuando empieza ahí Elías en el escenario, viene una sequía y Dios le dice: vete
a un arroyo, lo manda al arroyo, hermanos, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido, al arroyo de Querit. Y cuando llega ya al arroyo le dice, los cuervos te van a alimentar, y los cuervos le llevaban pan, leche no, ¿verdad? Dice el coro de los niños, le llevaban carne, y él comía y bebía agua del arroyo. Después Dios le cambia los planes y le dice, ahora te vas a ir a Sarepta y vas a llegar a la casa de una viuda. Y en la casa de la viuda, Dios empieza a multiplicar la harina y el aceite. Y luego se enferma el hijo de la viuda y Elías ora por aquel hijo y le vuelve la vida. Y luego ya Dios lo saca de ahí y le dice, camínale. Y sale a buscar a Acab. Se encuentra con un siervo de Acab que había escondido a los profetas y lo hace que lo lleve a una entrevista con Acab. Y cuando Acab se encuentra con él, le dice, ¿eres tú Elías, el que alborota aquí a Israel? Y le dice Elías, no soy yo. Es la casa tuya con tu mujer Jezabel, la que han desviado a Israel en pos de los Baales y los han hecho que se aparten de Dios. Y luego confronta una cita ahí, tiene que encarar a los Baales. Reta a los Baales. 400 profetas y está él solo en el Monte Carmelo. Se ponen a orar y ahí Elías está viendo la mano de Dios en las circunstancias siempre favorables. Cuando él ora, dice la escritura que cayó fuego y se dio cuenta Israel que había Dios, un Dios vivo. La palabra que tenía Elías cuando confrontaba decía, vive Jehová delante del cual estoy. Era como una frase muy peculiar en la boca de Elías. Y fíjese, hasta aquí Elías conocía a Dios en todo lo favorable. Después de que vence a los profetas de Baal, él se pone a orar por lluvia y empieza a orar algunas veces y por ahí se ve una nube del tamaño de la palma de una mano y le dice al siervo, ándale, viene el agua. Y le avisan a Acab y sale corriendo Elías adelante de la carroza de Acab porque el agua va a llegar y los arroyos van a crecer. O sea, hasta aquí todo lo que él veía era favorable. Pero después de que llega el aguacero aquel y aquel corre y llega bien cansado, recorrió una distancia aproximada de 30 kilómetros corriendo adelante del carro de Acab. Llega Acab y le da el informe a Jezabel y le dice, fíjate que pasó un detalle. Y Jezabel, yo creo que estaba diciendo, mis profetas triunfaron. Le dice, no, descendió fuego y hasta ahora todos tus profetas están muertos, murieron por la mano de Elías. Y le manda una amenaza a Elías. Le manda una amenaza. Y esta amenaza le cambia todo el panorama a Elías. Él estaba conociendo a Dios en medio de un panorama favorable. Es muy hermoso, hermanos, cuando Dios nos contesta todo, cuando lo que pedimos Dios nos lo da, cuando aquello que estamos buscando llega con facilidad. Es hermoso todo esto. Pero que cuando las cosas vienen contrarias, y aquí estamos viendo a un Elías que ahora lo amenazan. Y cuando lo amenazan, se le viene el mundo encima. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que erosionó su fe? ¿Qué fue lo que lo llevó a decaer? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, cuando todo iba bien, él decía, estoy en victoria, ¿verdad? Cayó fuego. Era muy común que cuando Elías oraba, más adelante, después de este incidente que él tiene, iban unos capitanes por él y le decían, hey, varón de Dios, en burla. Decía, si soy varón de Dios, se burlaban de él. Que caiga fuego del cielo y te consuma a ti. Se chamuscó a dos por ahí con todo y su regimiento. Ya el otro que fue le dijo, mi señor, fue en una actitud diferente, pero era muy común. Elías estaba acostumbrado a pedir la manifestación de Dios en una forma violenta, con fuego. Pero en esta ocasión, después del fuego, hay una amenaza que la fe de Elías se queda erosionada. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, cuando yo veo esto, hermanos, veo el lado humano y veo el lado divino de la misericordia de Dios. Elías pasó por una presión de 3 años de persecución donde Jezabel mataba a los profetas. Todo ese tiempo estuvo él en el arroyo y luego estuvo en la casa de la viuda. Se enfrenta él bajo una presión, en un choque, una confrontación contra los Baales, cae fuego. Luego él tiene un recorrido de 30 kilómetros a toda velocidad y de pronto llega la amenaza. ¿Cuáles son las causas que nos llevan en ocasiones a no entender realmente, sí, a Dios? Hay razones, hermanos, hay razones de sobra aquí en lo que estamos viendo en nuestras vidas que nos llevan a tener una imagen distorsionada de Dios mismo. Nosotros creemos que Dios nada más actúa cuando nos da todo lo que pedimos. Nosotros pensamos que Dios está presente solamente que las cosas vayan favorables, pero nunca desfavorables. Amén. Leía en un lugar de Alabama donde sembraban algodón. Surgió un pulgón y les devastó las cosechas. Y dijeron, estamos quebrados. Por ahí había un negrito, Washington Corbett. Él se metió a orar y a buscar de Dios. Por ahí se inspiran y siembran cacahuate después de que las cosechas de algodón se fueron por tierra. Y cuando ya se levantó la cosecha de cacahuate, toda se dio junta, pero este hombre empezó a orar y a buscar la dirección de Dios. Y empezó a decirle a Dios que le diera entendimiento de cómo usar el cacahuate en diferentes maneras. Y él empezó a industrializarlo. Dios le dio la sabiduría. Surgió la mermelada esa que tenemos de maní que le dicen, aceites, cosméticos, un sinfín de cosas que surgieron. Y en este pueblo parece ser que erigieron un monumento al pulgón, porque dijeron, gracias a este pulgón nuestra suerte cambió. Les fue mejor con la siembra de cacahuate que con la siembra de algodón. Pero cuando las cosas son contrarias, nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Dios no está actuando, Dios no está obrando porque nada me sale, todo me está saliendo mal.
Porque estamos con la idea de que Dios solamente está cuando todo es favorable. Ahora, Elías, la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Elías? Elías está derribado, Elías está caído. Elías, después de que corrió mucho un día, agarra otro día de camino rumbo al desierto. Ahora él quiere irse al monte Oreb. Y ahí en ese camino se encuentra con un enebro y ahí cae rendido Elías. Y un ángel viene y le da comida. Qué hermoso es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Nosotros creemos a veces conocer a Dios, hermanos. Pensamos que los ojos de Dios están con nosotros nada más cuando estamos levantados y cuando todas las cosas nos están saliendo bien. Pensamos que estamos en la gracia, en el favor de Dios nada más cuando nos da todo lo que le pedimos. Pensamos que Dios está nada más cuando todo lo que yo quiero me lo da y no me niega nada. Pero no es así, hermanos. Otra vez la pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías está ahí en el enebro rendido. Pero los ojos de Dios no lo abandonaron, lo siguieron. Y qué bueno que Dios no contestó la oración de Elías ahí, hermanos. Porque Elías le decía a Dios, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y Dios no le escuchó. No le reprochó, no le dijo absolutamente nada. Le mandó un cocinero celestial, un ángel. Le preparó una torta, le dio a beber un agua y lo dejó descansar. Lo empezó a restaurar. Al siguiente día despierta Elías y ahí está el cocinero celestial. Le prepara otra vez el alimento. Lo restaura, lo fortalece. Y Elías planeó un viaje que Dios no le había planeado, pero Dios lo deja. 40 días él miró cómo el sol se ponía y se metía, porque con la comida que Dios le dio fue suficiente para correr 40 días en el desierto hasta el monte Oreb. Allá ve Elías corriendo y Dios impaciente observándolo, ¿me entiende? Él estaba ahora viendo otra fase que no conocía de Dios. Él ahora está en otro punto donde está aprendiendo a confiar en el amor y el cuidado de Dios, aunque sea en los tiempos adversos. En medio de amenazas, en medio de todas las cosas, de persecución, de confrontación, en medio de todas las cosas, Dios está presente. Dios no nos ama menos cuando estamos derribados que cuando estamos parados. Dios nos ama igual, hermanos. Pero nosotros tenemos la idea de que Dios nada más actúa cuando las cosas nos vienen bien. Y cuando Dios responde a lo que pedimos, decimos, Dios me escuchó, Dios está conmigo. ¿No es cierto que esa es nuestra idea? Pero aquí la lección tremenda que hay, hermanos. ¿Qué reproche le hace Dios a Elías en aquel enebro? ¿Qué reproche le hace Dios? Ninguno. Lo deja, lo alimenta, lo conforta, lo restaura, lo deja. Y después de eso, Elías sale corriendo otra vez al desierto. Qué hermoso es saber, hermanos, que Dios no nos abandona. Hay una ternura y un cuidado del amor de Dios para nosotros. Lo siguió por el camino al desierto, no lo dejó. Dios lo siguió, lo amó, lo sustentó, lo fortaleció. Él estuvo siempre, aunque estaba Elías ahí, sin reproches, sin contiendas con Elías. Estaba derribado. ¿Sabe una cosa? Cuando todos los hombres, cuando los que están a nuestro alrededor no están en un momento con nosotros, Dios continúa ahí. ¿Quién estaba con Elías? Él dijo, yo solo me quedé. Iba solo. Pero cuando toda la gente lo aplaudieron, estuvieron cuando hizo descender fuego, pero ya no estaba esa gente. Es más, él no sabía de los 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Él no estaba enterado de ellos. Pero cuando todo mundo nos puede abandonar, Dios ahí sigue, pendiente de nosotros. Dios va a estar ahí, hermanos. Cuando parece que estamos derribados, cuando parece que estamos solos, viene su restauración. Es algo hermoso. Debemos de creer, debemos de confiarle a Dios nuestras vidas. Dios nos vuelve a mirar, hermanos, una y otra vez. Dios vuelve a darnos la oportunidad de entrar a sus propósitos, una y otra vez. Cuando hablo de propósitos, hermanos, no sé si usted esté conectándose ahorita a lo que le estoy diciendo. Hay propósitos que son muy obvios. Elías veía la condición de la nación, le dije, tenía un nacionalismo. ¿Y qué quería Elías? Quería que la nación fuera restaurada a la gloria que tenía. Quería que las gentes vivieran tranquilas bajo la protección del Dios de ellos. Pero esos propósitos estaban lejos de que se cumplieran, aunque estaban en el corazón de Elías. Él era todo lo que quería, ese nacionalismo. Él sentía ese celo, él quería que la nación se volviera a Dios. Él se ponía en contra de la injusticia del gobierno. Él promovía la búsqueda espiritual para que el pueblo se volviera a Dios y no anduvieran tras los Baales. Él tenía ese propósito. Yo quiero preguntarle en su vida, ¿qué propósitos tiene usted? Dios quiere hacernos bien, nunca quiere hacernos mal. Cuando usted ve su familia, ¿qué propósitos tiene usted con su familia? ¿Quiere que les vaya bien? Cuando usted escucha las noticias y se da cuenta de todo lo que vivimos como país y lo que se vive ahorita, Dios quiere hacer bien a la humanidad. ¿Cuáles son sus propósitos en la vida? Surge la pregunta nuevamente, ¿qué estás haciendo aquí? No se la estaba pasando bien Elías. Un tiempo estuvo viendo la mano de Dios, pero ahora sí la veía.
Pero, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Qué curioso, hermanos, es nuestro entendimiento de Dios. Nosotros medimos a Dios por tantas acciones y tienen que ser palpables estas, que estamos como Tomás. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Son bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Y ahora Elías tenía una amenaza y sentía que su vida estaba bajo peligro. Y ahora Elías está derribado, ahora Elías no quiere saber nada, él quiere morirse, pero el amor de Dios es permanente y continúa ahí con Elías. Dios está pendiente. Tenemos que hacernos esta pregunta, porque esta pregunta nos amonesta a responder. ¿Qué haces tú aquí? Las razones que hay, hermanos, no solamente las razones que tenemos son aquellas que no entendemos, pero que después empezamos a ver la mano de Dios, sino las razones también son aquellas que nos motivan. Hay razones que nos motivan a seguir confiando en Dios. Y aquí Elías se propone conocer otra fase diferente de Dios. Él tiene celo, él sale corriendo, él se va. Y viene la pregunta, cuando llega al monte aquel y se mete en una cueva, Dios le vuelve a decir: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? La respuesta de Elías es con evasivas. Es que yo tuve un celo grande en Israel porque no hay quien te busque. Yo he quedado solo, toda la nación está alejada. O sea, lo que decía tenía parte de verdad, pero ¿cuál era la verdadera razón por la que estaba ahí? ¿Era esa? Hermanos, ¿por qué a nosotros nos gusta evadir las realidades? Oye, esto está mal. No está mal. A veces, hermanos, estamos sintiendo que nos lleva la corriente, ¿verdad? Y no sé, como si fuera la ciencia cristiana. Decimos, tú dices que estás mal, te sientes mal, pues di que estás bien para que te sientas bien. Por ahí un niño le fue y dijo: mi mamá está mala, dígale que diga que está sana para que se alivie. Como si fuera una sugestión acá mental. Al siguiente día: ¿cómo está tu mamá? Pues dice que está sana. ¿Cómo está tu mamá? Pues sigue diciendo que está sana. ¿Cómo está tu mamá? Ya no dice nada, dice, porque ya partió. ¿Qué pasó? ¿Por qué queremos evadir a veces realidades, hermanos? Elías tuvo un desgaste físico muy fuerte. ¿Me está oyendo? Tuvo un desgaste nervioso fuertísimo y por consecuencia emocional. Dios no le reprochó absolutamente nada. Dice en el Salmo 103, dice, Él no va a contender con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos polvo. Así es que sí nos desinflamos, hermanos. ¿Sí, verdad? ¿Usted no se desinfla a veces? ¿Sí? Yo hablo de ánimo, no de cuerpo. ¿Qué dijeron? Ay, ¿a qué horas? No, hermano, de ánimo estoy hablando. Desinflarnos de ánimo. Era un desgaste terrible el que tenía Elías, hermanos. Y Dios no le iba a reprochar por eso. Todos nosotros en ocasiones, hermanos, lo más espiritual que podemos hacer es dormir un rato. ¿Sí me oyó, verdad? Lo más espiritual que podemos hacer es dejar que la tierra gire sin nosotros. Porque luego vienen las consecuencias, hermano. Elías aquí las estaba sufriendo, las primeras. Dice, pero ¿por qué cuando esperábamos que se levantara y declarara una victoria nacional? ¿Por qué corre? Bueno, alguien dijo, los hombres de Dios cuando se espera que den la medida, no la dan. Se esperaba que Abraham, el padre de la fe, se mantuviera ahí en Betel porque vino sequía y vino hambre. Y no se quedó, se fue a Egipto. ¿Sí me está oyendo? No respondió como se esperaba. Y Elías en esta ocasión tampoco respondió como se esperaba. Pero Dios le muestra su amor a Elías. Todos nosotros, hermano, en nuestra humanidad, cuando no sabemos balancear bien las cosas, nos desgastamos. Y cuando nos desgastamos, hermanos, sufrimos. Hay muchas personas que hay un punto, hay una medida en que podemos estar bien en el Señor, pero hay otro punto donde como Elías queremos morirnos, no queremos saber nada. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Hay un desgaste tremendo. A lo mejor lo que yo le estoy diciendo no le suene muy espiritual, ¿verdad? Porque diría, Elías era un hombre de oración. Pero también dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y fue mucho tiempo que estuvo bajo una presión, bajo una circunstancia difícil. ¿Me estoy yendo? Y de momento vienen las consecuencias. Pero ahí está, ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Tenía que ver ahora motivos y Elías ahora está con evasivas, no está reconociendo lo que realmente el problema que él traía. Le había afectado el cansancio, la fatiga emocional, nerviosa, física, todo, y le había afectado que las cosas salieron de su control y que ahora no veía la protección de Dios y ni siquiera se acordaba que descendiera fuego, cae fuego y quema Jezabel. No se acordó de eso, ya no. Ahora, ¿qué estaba haciendo Elías? Con excusas. ¿Qué excusas ponemos nosotros, hermanos, para contestarle a Dios? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí donde usted está sentado. ¿Qué excusas tenemos? Si nuestra vida, hermanos, está girando en torno a nuestros proyectos y propósitos, nos está yendo bien, decimos, Dios tiene la mano sobre mí, me está dando bendición. Pero si hemos empezado a experimentar el paso del tiempo, hermanos, y enfrentamos situaciones, enfrentamos la condición que vive nuestra economía, nuestro todo, yo sé que Dios no nos deja un día sin comer, ¿verdad? Estamos todos gorditos y cachetones, entonces no hay mucho problema en eso. Pero en ocasiones sí tenemos tensiones y sí, hermanos, en ocasiones sí estamos batallando para cubrir necesidades o simplemente darnos gustos. No siempre nos los podemos dar. ¿Me está oyendo? Pero Dios sigue con nosotros, hermano. En medio de todas estas cosas hay un propósito para su pueblo, hay un propósito para cada persona. Solo que en ocasiones, hermano, no sabemos ni qué estamos haciendo aquí. Es más, ni en la vida no sabemos ni qué estamos haciendo. Simplemente
simplemente amanece y vivimos, existimos solamente, pero no vivimos. Amén, hermanos. Y aquí tenemos a un Elías. Tenía que reconocer lo que lo derribaba. Tenía que correr a los brazos del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tuve miedo. Me sentí vulnerado absolutamente. Ni me acordé del fuego, ni me acordé de nada. Sentí que el cuchillo, que la espada que mandaba Jezabel estaba cerca de mí. Me sentí solo. Era otro factor. Si alguien hubiera estado ahí con Elías, hubiera palmeado la espalda, échale ganas, viejo, estamos contigo. Pero nadie le dijo nada. Había 7,000 incógnitos que él no sabía absolutamente nada. Pero él necesitaba a alguien que le dijera, estamos contigo. Amén. Yo creo que siempre necesitamos a veces a alguien que nos diga, oye, qué mal estás haciendo o qué bien estás haciendo, ¿verdad? Pero que nos digan algo. Y Elías ni bien ni mal. Y ahora él dijo, me he quedado solo. Después de que pone excusas, le dice salte a la entrada de la cueva. Y cuando está en la entrada de la cueva, entonces Elías empieza a ver las razones que lo motivan. El amor, la insistencia de Dios lo motiva a que corra a sus brazos, pero no lo hace. Después él empieza a ver ahí en aquel escenario, ahí en aquel monte, él primero ve un torbellino ahí de un viento recio, un tornado ahí, y empieza a quebrar las peñas. Y dice la Biblia, pero ahí no estaba Dios. Después viene un terremoto y toda la tierra se empieza a cernir, y también dice la Biblia, ahí no estaba Dios. Después viene un fuego, él estaba familiarizado con el fuego, pero también dice, y ahí no estaba Dios. Luego llega un silbo apacible, y ahí estaba Dios. Yo creo que Elías tenía en su mente la idea de que para que el pueblo se volviera a Dios, para que la gente tuviera otra vez un regreso a Dios, Dios tenía que hacer manifestaciones fuertísimas. Cuando hablamos de un avivamiento, tenemos la idea de que pasen cosas fuertísimas. Yo creo que Elías pensó, si viniera un torbellino tan fuerte, un tornado, toda la gente se volvería asustada a Dios. ¿Me explico? ¿Qué dicen cuando las torres de Nueva York, las torres gemelas en las iglesias empezaron a llenarse de gente? Había un temor en toda la gente. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto y que la tierra se remueve y tiembla y hay un desastre tremendo? La gente está sensible cuando hay fuego. Amén. Pero dice la Biblia, en esas manifestaciones, ¿qué dice? No estaba Dios. ¿Qué tenía que conocer Elías? Tal vez Elías pensó, esto necesita esta gente para que se componga. Pero Dios ve las cosas diferente a nosotros. Hay muchas cosas que no estamos viendo, hermanos. ¿Ustedes escuchan el movimiento de los planetas? ¿Ustedes escuchan el ruido del rocío cuando cae en la mañana? ¿Ustedes ven cómo las ondas de luz penetran a nuestros ojos cuando el alba, cuando empieza a clarear y que no lastima nuestras retinas? Aquel rayo de luz que viene. ¿Usted lo ve lo oye cuando está llegando? Hay cosas que no vemos, hermanos, pero las fuerzas más poderosas, hermano, se mueven a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Hay cosas que no nos damos cuenta, hermano, porque nosotros solamente medimos con comodidad y con bienestar nuestra relación con Dios, pero no entendemos de propósitos. Y ahora Elías está entendiendo un propósito diferente. Ahora Elías está retomando propósitos. Ahora él está entendiendo algo nuevo de Dios, que en el silbo apacible, que en las cosas que no son vistosas, ahí está Dios. ¿Sabe que es mejor cuando Dios nos confronta y nos dice, ¿qué haces aquí?, que cuando Dios se manifiesta? ¿Sabe que es todavía más efectivo que Dios venga a nuestro encuentro y nos diga, ¿qué haces? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué haces? Y si estuviéramos viendo que descendía fuego y estuviéramos viendo tantas cosas, enfrentarse con Dios es algo muy especial, así como es tremendo. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces? Es tremendo. Están operando las fuerzas más poderosas y no nos damos cuenta. Está Él en el silbo apacible. Ahí donde usted desnuda su corazón. Ahí donde usted saca todas sus intenciones buenas y malas. Ahí donde no hay nada oculto, donde usted no puede hacer lo que quería hacer Elías, poner pretextos, sino reconocer que hay una necesidad. Hace muchos años fuimos a visitar a un pastor con su hijo. El hijo de este pastor terminó muerto ahí en el mercado de San Pedro con un alambre de púas colgado. Y recuerdo que llegó alguien de un centro de rehabilitación y llegó a la iglesia, y yo estaba de líder de jóvenes y me dijeron, ve, llévalo. Y anduvimos visitando personas que yo sabía que estaban en adicciones. Y cuando llegamos a la casa de este pastor, le dijimos, venimos a visitar a su hijo porque hay una oportunidad de que se rehabilite si él quiere. El pastor nos dice, ¿por qué? ¿Por qué viene a visitar a mi hijo? Porque sabemos que él tiene un problema de adicciones. No, dijo, mi hijo no tiene un problema de adicciones. Son cosas de muchachos, dijo. Son muchachadas, dice. Al rato le pasa hasta lo que era. Mi hijo desde niño está en el evangelio. Él conoce. Bueno, casi nos sacó de la casa. Y yo me di cuenta, dije, esta persona tiene las manos sucias, pero la tierra está bajo las uñas y a veces no se ven. Si este hombre hubiera reconocido y le dicho, sí, mi hijo trae un problema. Sí, tenemos esta necesidad. Sí, tenemos este problema, pero ¿por qué ocultarlo? No pasa nada, todo está bien. Me tocó darle el pésame después de que supe que su hijo, la manera en que había terminado. Aquel hombre estaba acabado, desgastado por el dolor, inconsolable. Empezó a perder la vista. Tenía unos lentes así de esos ahumados de un fondo de botella así gruesotote. Cuando llego y le doy el pésame, se soltó llorando. Dijo, mi hijo. Yo no había qué decirle, pero sí me puse a pensar, dije, si hubiera él
reconocido que tenía un problema. Si Elías hubiera dicho, sí tengo un problema, lo que él decía era parte de verdad. Sí, tenía un nacionalismo, tenía un celo, se había quedado solo, la soledad, la fatiga, todo. Pero si él le hubiera dicho al Señor, estoy derrotado, estoy quebrado, hubiera corrido a los brazos del Señor, él lo hubiera perdonado, él le hubiera restaurado, Dios no le hubiera reprochado nada, porque Elías era un humano y era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no quería reconocer, pero Dios se lo llevó al silbo apacible. Y otra vez surge la segunda vez la pregunta, el versículo 13 que leímos ahí, el capítulo 19, Primera de Reyes, que le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué haces tú aquí? Y luego le dice, vuélvete por el camino donde veniste. Tenemos razones, hermanos, que tenemos que entender para contestar esa pregunta. La primera de ellas es la que veamos en un inicio, hermanos, que tiene que ver con las cosas que no entendemos, pero que Él nos las muestra. La segunda de ellas son aquellas que nos motivan a buscarle. La tercera de ellas, hermanos, la tercera de las razones es que nos da un rumbo para poder contestar. Si no hay propósitos, hermanos, Dios nos los da. Elías había perdido los propósitos, Elías estaba con un rumbo diferente y ahora Dios otra vez lo está restaurando y Dios lo vuelve a usar en su amor y su misericordia. Le dice, vuélvete por el camino donde viniste, regrésate porque aún tienes cosas que hacer. El corazón de Elías estaba con la nación y le dice, Elías, te vas a regresar y vas a ungir en Siria a Hazael. Aquí en Judá vas a ungir a Jehú y en tu lugar vas a ungir a Eliseo. Qué tremendo. Los propósitos para esas tres personas eran tres propósitos muy diferentes, hermano. Pero Dios tiene un propósito para cada uno. Jehú iba a ser el que iba a ser el azote de la casa de Acab. Hazael iba a ser el azote de la nación, del pueblo, por su desviación. Eliseo iba a ser el hombre que iba a tratar nuevamente de volver a toda la nación al camino, de volverlos a Dios. Cada uno tenía un propósito diferente. Hermanos, Dios nos ha puesto un propósito a cada uno de nosotros. Aquí tenemos un hombre que tenía un propósito para juicio, Hazael. Jehú tenía un propósito para juicio para la casa del rey de Acab y de Jezabel. Usted tiene un propósito, hermano, también. Y Dios se lo ha dado. Pero lo más fuerte, hermano, que Dios tiene que trabajar con nuestras deficiencias aún en sus propósitos. Porque aunque le dice aquí a Elías lo que tiene que hacer, Elías no cree que lo hace todo. Elías solamente unge a Eliseo para que quede en su lugar. Puede ser que no alcancemos a completar los propósitos de Dios, hermano. Puede ser que no lleguemos a generar cambios en nuestra sociedad tan significativos. Pero aquí hay una cosa muy importante en la vida de Elías. Él dejó a otro en su lugar. Hermano, pasan los años. ¿Usted sabe lo que es ganar un alma para Cristo? No le estoy hablando que le vaya y le entregue un folletito y le diga, Cristo te ama. No, yo no estoy hablando de tal cosa. No le estoy hablando de que usted vaya con alguien y le diga, yo le evangelicé y que no, yo estoy hablando de que le invierta tiempo, de que le deje la palabra, de que esta persona conozca al Señor en el perdón de sus pecados, que esta persona se mantenga y empiece a crecer en el camino de Dios. ¿Usted sabe lo que es ganar un alma? Hay ocasiones que nosotros tenemos proyectos y hacemos planes. Usted, el Señor lo salvó aquí y lo plantó aquí en este lugar. Y a cada uno donde ha conocido al Señor y donde radica, ahí están plantados cada quien para dar el fruto que se necesita. Y en nuestros propósitos decimos, no, pues yo estoy haciendo propósitos de ya no más que crezcan mis hijos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no es malo. Pero usted, yo ahora le pregunto, hermano, ¿ya dejó a alguien en su lugar? ¿Ya ganó a alguien para Cristo? Aún, hermanos, podemos morir y no ganamos a nadie para Cristo. Las bancas se ven vacías, falta gente. Y cuando usted no viene, pues está también su banca vacía. ¿Me entiende? Las deficiencias de Elías es que él no fue a ungir ni a Hazael ni a Jehú. Pero sabe una cosa, a Eliseo sí se encargó de dejar a alguien en su lugar. A Eliseo. Usted no sabe qué propósitos hay para su vida. Bueno, usted como le dijo Elías a la viuda, cuando le dijo, dame de comer, pero a mí primero, le dijo, no, nada más tengo para hacer una torta, irme al campo y comérnosla y esperar la muerte. Y Elías, yo me imagino, no lo dice así, pero le dijo, mira, haz lo que quieras, pero dame de comer, luego te vas de campo donde tú quieras. Y así lo hizo. Le dio de comer a Elías, pero el aceite y la harina nunca se acabaron. Usted puede ir a donde usted quiera, ¿me entiende? Pero el propósito principal es la salvación de las almas. Si usted se va a otro lugar o nos vamos al panteón, a donde quiera que nos vayamos, y si no hemos ganado un alma, hermanos, estuvimos siempre fuera del propósito de Dios. ¿Me entiende? Usted no diga, le he hablado a tantos. Teníamos un compañero, se lo he dicho, que repartía folletos y nos apantallaba. ¿A cuántos ganaste para Cristo? Dijo, a 100. Estábamos todos asustados. Y pues, ¿cómo le hace? Agarraba toda la 20 de noviembre ahí en Durango. Agarraba un paquete de 100 folletos y todos. Cuando ya terminaba los 100 folletos hasta donde le alcanzaban, buscaba un puesto, se echaba un refresco y se quedaba muy tranquilo. Y luego nos encontraban nosotros allá todos preocupados porque andábamos evangelizando gente. ¿Cómo te fue? Bien, gané 100 almas. Bárbaro. Y un día lo seguimos. Pues, ¿cómo le hace este? Y nos fuimos atrás de él y vimos que iba repartiendo los folletos por todos lados y luego ya fue y se tomó la coca. ¿Cómo te fue? Dijo, gané 100 almas. No, le dijimos, ya sabemos cómo le haces. Usted no vaya a hacer lo mismo, ¿verdad? Llevarlo hasta los pies de Cristo y estar pendiente de que crezca, de que avance y que deje a otro en su lugar también. ¿Me escucha? Usted dirá, pero ¿cuáles serán los propósitos de mi vida? Haga todo lo que usted quiera para bien suyo y de su familia.
pero gane almas. Propóngase ganar una persona por año. Y cuando pase un mes, 2 meses, le voy a preguntar, usted dijo que iba a ganar esta alma, ¿qué ha pasado? ¿Sí me está oyendo? ¿Qué me puede decir a eso? A partir de hoy usted tiene que empezar. Si usted pasan 6 meses y usted dice, le sigo hablando, voy cada semana y le doy un mensaje y cada semana lo insto a que se entregue a Dios, cada semana estoy ahí, estoy orando. Yo le voy a decir, está en el propósito. Pero si le digo, ¿qué pasó? No, pues ya no quiso. Usted está fuera del propósito. Vete por el camino, regrésate por el camino donde veniste. Aún tienes cosas que hacer. Para un cambio en la nación, pero también para un cambio en lo espiritual. Puede ser, hermano, que usted no haga cambios en la nación, usted no haga un liderazgo político, yo no sé, que no sea economista, que no sé qué haga, pero puede ser que no lo haga, pero ganar un alma, usted sí puede hacerlo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es salvo, creo que ahora está listo para hacerlo, ¿me entiende? Está preparado. De aquí tiene que surgir el deseo de decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues hay una escuela dominical, programamos algo de evangelismo y usted se viene y yo no sé, hermano, si usted quiera tomar esto con seriedad, ¿verdad? Yo voy a estar checándole y lo voy a estar preguntando, ¿sí? Hermano, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué va a decir? Es que yo solo he quedado, yo traigo este problema. Reconocerlo. Pero luego hay que tomar los propósitos de Dios. Si no los tiene, hay un propósito nuevo. Gane almas. Vaya y levante otro en su lugar. Cuando ya hace eso, se puede morir a gusto o puede cambiarse de lugar. No, hermana, no, morir no. Ahora que fui a San Pedro, andaba ahí en el barrio ahí de mis papás. Había una mujer familiar muy retirada por parte de mi papá. Y cuando pasé la vi y me paré en el carro y me bajé y la saludé. Y se me quedaba viendo. Hacía como 20 años que no la veía. Una mujer morena así grandota, lagunera. Y me dice, estoy en Cristo. Me dio mucho gusto. Y salió el esposo y lo dice, mira viejo, aquí está el hermano. Y sale y me da un abrazo y dice, Dios te bendiga hermano. Y era bien tomador el hombre, yo me quedé asombrado. Dijo, estamos en Cristo. Y luego sale un hijo de los más chicos. Se llama Jaime también. Dice, mira hijo. Dice, hermano, Dios le bendiga. Tenía un hijo que era muy, muy tremendo. El Grillo le decíamos. Y el Grillo. Dice, anda en la plaza, ahorita fue un mandado. Dice, pero también está en Cristo. ¡Qué Dios! Y se me queda viendo, dice, ¿te acuerdas cómo empezó la semilla? Le dije, sí. Le dije, ¿empezaste tú, te convertiste? O sea, yo llevé a mi hermana, a mi mamá, a mi otra hermana. Y luego mi hermana llevó a los hijos de un primo que vive en el lado, que vienen siendo sobrinos de ella. Se convierten ellos y empiezan a hablarle a las hijas de esta familiar. Se convierte ella, se convierte la hija. Y luego a la más familiar y le dice al hijo, él fue la semilla principal. Dije, ¿qué alcances tiene el evangelio cuando llega? No, dice, y la familia que está en no sé dónde, olvídate, dice, ya también... Dice, lo llevamos a Cristo, el evangelio está corriendo, está caminando. Gente que ya ni siquiera uno se da cuenta. Me acordé de Esteban, cuando está en aquel lugar, en aquella sinagoga que él está hablando. Dice que crujían sus dientes contra él, ahí estaba Pablo. Dice que consentía en su muerte, que las ropas de aquel cayeron a sus pies. ¿Cuándo se imaginó Esteban que aquella semilla que fue regada con su sangre iba a alcanzar todo el mundo, la mayoría de parte del mundo conocido de aquel tiempo a través de aquel hombre? Usted no sabe los alcances, hermano, de ganar un alma, pero tiene que meterse al propósito de Dios. Tiene que meterse al propósito de Dios. Imagínese usted las cosas que Dios puede hacer. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Cuántas razones tenemos para darle a Dios de nuestra estancia en este lugar, hermano? ¿Cuántas razones? Ahí donde usted está la pregunta, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? He estado viviendo para mí. He estado con una idea errónea porque solamente concibo a Dios que me haga bien. He atravesado adversidades, pero aún después de las adversidades, Elías había perdido el propósito. Retómelo. Porque hay ocasiones que los tiempos difíciles nos desvían del propósito. ¿Qué haces tú aquí? Regrésate por donde veniste, le dice Elías, porque aún tienes cosas que hacer. Aún tienes cosas que hacer. Qué tremendo es cuando alguien está pasando por un quebranto y usted va a consolarle y sale consolado. No sé si le ha pasado eso. No, sí. Alguien a veces está con una enfermedad terminal y llega uno así con caritas y dice, ¿qué te pasa? Estoy listo. Hermanos, el propósito de Dios es que las almas sean salvas. ¿Qué haces tú aquí? Pueden venir adversidades, pueden venir tantas cosas. Dios trabaja con nuestras deficiencias. Elías no hizo todo lo que le dijeron, pero una cosa sí hizo. Puso y dejó a otro en su lugar. Puede ser que usted no esté cumpliendo muchas cosas y Dios va a soportar y va a buscarnos en nuestra deficiencia. Pero que las almas se salven, hermano, no puede esperar, no puede esperar, no puede esperar.